Bien, buenas noches. Vamos a comenzar la clase el día de hoy. Voy a empezar a compartir pantalla. La clase está siendo grabada. Con respecto al segundo examen, la metodología que se va a usar para el segundo examen va a ser igual que la de la prueba. Ustedes responden dentro del campus virtual y cuando finalicen la prueba o el examen, se les aparece la nota automáticamente. Y ustedes tienen que enviar un procedimiento aparte para que las respuestas tengan validez. De lo contrario, sus notas pueden variar, ¿verdad? Y entonces va a ser mejor para ustedes porque van a recibir la nota de manera instantánea, no como ahorita que en la primera unidad que todavía no he podido revisar los exámenes, ¿verdad? Porque sí es bastante tedioso revisar los exámenes ahora, pero ya terminé de revisar los de la primera, los de la sección de las 5, ahora estoy con los de la sección de con ustedes, con la sección de ustedes. Denme siempre un chance. Después revisaría las tareas. Cuando revise tareas, pruebas y exámenes, yo les daría revisión de notas para que puedan ver qué fallaron o cosas así, ¿verdad? Pero eso va a ser después. Y sobre los puntos adicionales también. Bien, entonces esperemos que hoy obtengan algunos puntos adicionales. Siento que ya no participan como antes, ¿verdad? Bien. Yo pensé que estas unidades iban a ser más fáciles. Pensemos. De los ejercicios de la página 50, ¿cuál sugieren que hagamos? El 54. Bien, Dame que computadora. Hola, lo que. Así, el 54. Quiero que noten algo primero. En el número 4 yo escribí aquí verifique. Y en el número 3 puse simplifique. Quiero que vean la diferencia cuando solo se trata de simplificar y cuando se trata de verificar. Simplificar es una respuesta cualquiera. Es lo más pequeño que ustedes pueden dejar una respuesta. Posiblemente algunos de ustedes lleguen hasta aquí. Entonces yo les diría que les faltó más de procedimiento y no recibirían el puntaje total porque la respuesta final, lo más simple posible es llegar hasta ahí, ¿verdad? Eso es cuando se trata de simplificar. Cuando se trata de verificar, se trata de lo siguiente. La compañera mencionó el número 54. Aparece una variable elevado a la 2, una cotangente elevado a la 2. Noten que la variable y la cotangente, el ángulo, ¿quién es el ángulo? Entre X y alfa. ¿Quién sería el ángulo?
Cotangente. La cotangente es una razón. Recordemos qué son las razones. Las razones. Recordemos qué son las razones. Sí, permítame. Recordemos que son las razones. Las razones son valores numéricos. Si yo les digo a qué es igual el seno, ¿ustedes qué dirían? Es igual a la medida del lado opuesto entre la medida de la hipotenusa. Pero esto es un número y este es otro número. Si en una calculadora ustedes dividen un número entre otro número, ¿qué les va a dar? ¿Qué resultado les va a dar? Un número. Otro número, obviamente. Sería un número. Entonces el seno, si eso es un número, significa que el seno es igual a un número. Entonces hace que el seno sea un número. El seno es un número. El seno es un número. Ahora, hablamos de la cotangente. La cotangente es un número, pero este número tiene un número que no conocemos, que se llama ángulo. En este caso sería alfa. El número que desconocemos se llama alfa. En álgebra, a ustedes les van a enseñar que el número que no conocemos se llama variable. Se le dice, perdón, variable. Para nosotros se llama ángulo. Pero si combinamos álgebra y trigonometría, decimos que la variable es nuestro ángulo. Si yo les digo cuántas variables ven aquí, ¿ustedes cuántas dirían? Tres variables. Si lo ven como álgebra y si lo ven como trigonometría, ¿cuántas variables ven ahí? Una, que sería el ángulo. En este caso es alfa. Recuerden que las 6 razones trigonométricas siempre tienen un ángulo. Seno del ángulo teta, coseno del ángulo teta, tangente del ángulo teta y las recíprocas, ¿verdad? Entonces aquí estoy diciendo la cotangente al cuadrado del ángulo alfa. Alfa es cualquier ángulo que está en cualquiera de los 4 cuadrantes. Alfa es un ángulo que está en cualquiera de los 4 cuadrantes. Antes le decíamos teta. En este ejercicio le llaman alfa. Otra persona le puede llamar X, perdón. Entonces, el ángulo, ¿cómo identifican al ángulo ustedes de esas tres variables que ustedes ven ahí? ¿Cómo identifican al ángulo? Por estar Es justo cuando forma parte del cotangente. Es cuando forma parte de la razón trigonométrica. Es cuando forma parte de una de las 6 razones trigonométricas. En este caso, forma parte de la cotangente. El ángulo siempre va a formar parte de la razón trigonométrica. Obviamente, si en un ejercicio les apareciese así, alfa cotangente de alfa, ¿quién es el ángulo? ¿Cuál de los dos alfa sería el ángulo? El segundo. Podrían decir que los dos. Podríamos decir que los dos. No. El ángulo siempre va después de la razón. El ángulo siempre va después de la razón, sí. Pero, bueno, sí. El ángulo va después de la razón. Pero, ¿y entonces el otro alfa qué sería? Podría ser una variable. No, un número diferente al que está dentro de la razón, al que acompaña la razón. Serían dos números diferentes esos que están ahí, esos dos alfas. ¿O creen que son iguales? Son iguales. Son iguales. Yo lo que quiero mencionar con esto es que el ángulo siempre acompaña a la razón, pero si está por fuera, siempre y cuando identifiquen el ángulo el ángulo que está dentro acompaña a la razón, entonces lo que está afuera también sería ángulo, siempre y cuando lo que está dentro
lo que acompaña, perdón, a la razón sea lo mismo que lo que está afuera. En este caso, los dos alfas serían el ángulo. Pero en este otro caso ya no. El único ángulo que ven ustedes es lo que acompaña a la razón trigonométrica, o sea, alfa. Las demás ya no serían ángulos porque no están dentro de ninguna razón trigonométrica. No están dentro de ninguna razón trigonométrica. Las otras sí solo serían variables, no serían ángulos. El ángulo se logra identificar primeramente si acompaña la razón, y si está fuera de la razón, siempre sería un ángulo. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Posiblemente algunos de ustedes saben que de esta razón, seno de teta igual a 1/2. ¿Cuánto tiene que valer teta para que el seno me dé 1/2? 30. Teta tendría que medir 30 grados o teta tendría que medir en radianes. ¿Cuánto? Entre 6. Bisexto, ¿verdad? Bisextos. Eso tendría que valer teta. Teta puede valer en grados o puede valer en radianes. Ahora, este teta no pertenece a ninguna razón, ¿noten? O sea, si solo lo veo así, olvídense de lo que se arriba. Ese teta sí es un ángulo porque antes perteneció a una razón. Eso es lo que quiero decir. Que nosotros podemos identificar que teta es un ángulo, o bien si nos dan los valores numéricos como 30 grados y pi sexto, o bien si antes lo vimos como que estuviese acompañado con una razón. El ángulo teta va a ser un ángulo siempre y cuando lo acompañe una razón o cuando nos den los valores numéricos. Ahí hay dos casos donde ustedes pueden ver que el ángulo, que teta es un ángulo. Aquí solo existe una forma de ver que uno de esos es un ángulo, de esas tres variables. Son tres variables, x, alfa, es un ángulo y es la que está acompañada de una razón. ¿Cuánto vale alfa si no lo sabemos? A no ser que nos den el valor de la razón. Es la única forma que podamos saber cuánto vale alfa. No sé si algunos de ustedes están familiarizados cómo encontrar el valor de alfa. Yo sí lo he mencionado en algunas clases anteriores. Tal vez alguien me lo recuerde. ¿Cómo dijeron por la persona que mencionó que era 30? ¿Por qué mencionó que era 30? Por el inverso. O sea, para encontrar el valor. Usted menciona que es el ángulo inverso y la persona que mencionó que era 30, ¿cómo determinó que era 30? Yo lo hice en la clase. Solo puso seno de 30, entonces. Sí. Ah, bien. Porque la otra forma es, como dice la compañera, el inverso, seno inverso de 1/2. En la calculadora está la opción de seno inverso. Solo toquen la tecla Shift. Fue la tecla seno, perdón, la tecla seno. Y eso es seno inverso. Esa combinación de teclas Shift, primero Shift y después seno, no al mismo tiempo. Primero una y después la otra. Primero Shift y después seno. Les va a dar seno inverso. Y después ponen un medio, les va a dar 30 grados. Si lo tienen en gradianes, también la calculadora se puede cambiar de grados a radianes. Hay una forma. Hay una forma. Todas estas formas se las voy a enseñar después en el último tema. Cómo usar bien la calculadora. Bien, continuemos con el ejercicio. Solo quería hacer una observación con todo esto, ¿verdad? Cómo identificar el ángulo y cómo identificar cuando no es ángulo. Bien, entonces aquí dice x al cuadrado cotangente al cuadrado de alfa menos y al cuadrado cosecante al cuadrado de alfa.
más y al cuadrado cotangente al cuadrado de alfa menos x al cuadrado cosecante al cuadrado de alfa igual a menos y al cuadrado menos x al cuadrado. Bien, de todo eso se nota claramente que el único ángulo es alfa, ¿verdad? Lo demás son puras variables o son pura cualquier otra cosa, puede ser cualquier otra cosa, pero el único ángulo es alfa. Si mezclamos mezclamos la trigonometría, pues si solo lo vemos como trigonometría, la única variable es alfa, porque es el único valor que nos interesa en trigonometría. Si fuera álgebra, nos interesan tres valores, x, y y alfa. Y eso quiero que lo sepan, ¿verdad? Si fuese trigonometría, solo nos interesa la variable alfa, pero si fuese álgebra, nos interesan las tres variables x, y y alfa. Nosotros solo nos vamos a enfocar en ángulos cuando veamos trigonometría. Bueno, ahorita estamos en trigonometría. Nosotros solo nos vamos a enfocar en ángulos, ya que estamos en trigonometría. Ahora voy a aplicar, ahora lo que les quiero mencionar es lo siguiente. Esta palabra, verifique. ¿Cuál es la diferencia entre simplifique y verifique? Simplifique es que a ustedes le dan una identidad, y luego aplican más identidades. Por ejemplo, aquí en este paso apliqué, ¿qué identidad apliqué? Una identidad pitagórica, ¿verdad? Más coseno al cuadrado es, pero según mi lista, la simplifique identidades. ¿Qué más apliqué? Solo una identidad. Me dan una identidad y todo lo demás es pura álgebra. Todo lo demás, menos este caso de aquí. Ingeniero, se le escucha entrecortado. Ya cambiar de... Entonces, creo que el internet. Pero, bien, estoy conectado a todavía. Ahora sí, ingeniero. Bien, entonces, cuando yo les menciono la palabra simplifique, significa que ustedes les van a dar una identidad, usan álgebra en algunos casos o en varios casos y en pocos casos van a utilizar otra identidad. Les van a dar una identidad, van a usar otra identidad y al final me tienen que dar una respuesta cualquiera. Pero esa respuesta cualquiera tiene que ser la más pequeña posible. Eso significa simplificar, que me den una respuesta cualquiera. Cuando les digo verifique, les van a dar una identidad y normalmente les van a dar otra identidad. Entonces, a las dos identidades yo las nombro de esta forma, ¿ve? En la primera identidad le llamo lado izquierdo. De la igualdad. Lado izquierdo de la igualdad. Y a la otra identidad, normalmente es otra identidad. Aquí no, aquí me dio puede ser un número. Esto puede ser un número, puede ser una identidad, puede ser cualquier cosa. Al otro lado le llamo lado derecho.
Entonces, el objetivo de ustedes es que empiecen desde un lado a trabajar en un lado y no es que la respuesta final va a ser una respuesta cualquiera para ustedes. Por ejemplo, en el ejercicio de simplifique, esta respuesta de 2, ¿de dónde la saqué yo? Pues de hacer todo lo que pude hacer y llegar a la respuesta más corta posible. No es que yo les voy a dar esta identidad y ustedes tienen que llegar a 2 a la fuerza. No es que yo les voy a decir eso. Ustedes tienen que llegar a un número 2 a la fuerza. Solo les voy a decir, simplifiquen esa identidad y a ver qué les da. En este caso me dio un 2. A ver qué les da. Mientras que aquí yo ya les doy una identidad y ustedes tienen que por fuerza llegar a esta otra identidad y verificar la igualdad de esas dos identidades. Eso es lo que están obligados ustedes a hacer, a agarrar un lado, ya sea el izquierdo o ya sea el derecho, y llegar al otro lado, ya sea el derecho o el izquierdo. Bien, obviamente se toma el lado más complicado. Yo voy a tomar el lado izquierdo. Tomamos el lado izquierdo. Por ser más complicado, ¿verdad? Por eso nada más. Y lo copio nuevamente, x al cuadrado, y me olvido del lado derecho. Ingeniero, estaba viendo el ejercicio y bueno, yo lo resolví aquí, pero no sé si estará bueno donde yo puse, a ver, puse la la cosecante creo, en términos de cotangente y luego hice suma de términos semejantes y sí me dio la igualdad. También, exacto. Esa es otra opción. Bien, entonces, primero tomo el lado izquierdo. Tomo uno de los lados. Y me olvido del otro lado. Solo tomo uno de los lados. Ahora, a partir de esta igualdad, voy a trabajar como dijo el compañero. Tomo algo de referencia. Normalmente, en la sección anterior, yo tomé los que tenían X. Los tomé y los junté. Eso es lo que yo hice. Este ejercicio lo resolví con la sección anterior y tomé los términos. Hay 4 términos, noten. Hay 4 términos. ¿Cómo identifican los términos ustedes? Yo se los mencioné ayer, incluso. ¿Cómo se identifican los términos? Por el signo de suma por y el resta. signo. Ajá, por el signo de suma y resta. Entonces, ahí se notan que son 4 términos. Y luego yo los agrupé, todos los términos que tenían X y todos los términos que tenían Y. El compañero mencionó otra técnica y puede que resulte mejor, que es solo usar los términos que tienen cotangente o los términos que solo tienen cosecante. No sé cuál usó el compañero. ¿Cuál usó? ¿Los términos que solo tienen cosecante o los términos? Sí, que solo tienen cosecante, para poner toda la expresión en términos de cotangente. Bien. Entonces el compañero solo se enfocó en los términos 2 y 4 y buscó las y notó que los términos 2 y 4 tienen una cosecante al cuadrado. Luego buscó las cosecantes al cuadrado en las identidades trigonométricas y es la número 11, la identidad pitagórica, que dice 1 más cotangente al cuadrado es igual a cosecante al cuadrado. Me interesa la cosecante al cuadrado de cualquier ángulo. En este caso, la número 11 es teta y en el ejercicio es alfa, pero lo que importa es que sea un ángulo. Lo que importa es que sea un ángulo que esté en cualquier cuadrante, en cualquiera de los 4 cuadrantes. Bien, entonces la identidad pitagórica número 11 dice que solo voy a cambiar los que digan cosenos. O sea, las que digan cotangente las voy a volver a copiar. El término número 1 solo lo copio. X al cuadrado, cotangente al cuadrado de alfa. El término número 2, que es negativo, y al cuadrado,
A la cosecante al cuadrado la cambio por 1 menos cotangente al cuadrado de alfa. Al tercer término, como dice cotangente, solo lo copio. Más y al cuadrado, cotangente al cuadrado de alfa. Y al cuarto término, como dice cosecante cuadrado, la cambio por la identidad número 11, que es, bueno, primero copio menos x al cuadrado y la identidad número 11 dice que el cosecante cuadrado es 1 menos cotangente cuadrado de cualquier ángulo. En este caso es alfa. Quiero que noten algo. Usé paréntesis. Es importante el uso de paréntesis. Porque si no uso paréntesis, aquí diría y al cuadrado 1. ¿Qué significa y al cuadrado 1? Es necesario usar paréntesis. Y aquí diría x al cuadrado 1. ¿Qué es eso? Entonces debo de usar paréntesis. Número 1. Entonces voy a subrayar. Ajá. Yo tengo notado que es 1 más la cotangente cuadrada. No es negativo, sino que 1 más. Pues tengo erróneo yo. Sí, es 1 más. Gracias. 1 más y 1 más. Eso que está entre paréntesis es lo mismo que cosecante al cuadrado, ¿verdad? De alfa. Cosecante al cuadrado de alfa, solo que yo prefiero lo que está entre paréntesis. Esa es la identidad pitagórica número 11, la que usé. Perdón, la identidad fundamental número 11, la que yo usé. Recuerden que ustedes no están obligados a escribir esto, porque ustedes van a tener sus identidades pitagóricas de otro libro de texto y no necesariamente la número 11. Yo solo se las escribo para que tener un orden, más que todo, de dónde estoy sacando las cosas yo, ¿verdad? Bien, ahora voy a aplicar la propiedad distributiva. El paréntesis me indica que hay una distribución. Siempre que ustedes vean paréntesis, es posible que haya una distribución. Normalmente los paréntesis significan muchas cosas. Si estuviese elevado al cuadrado, ¿qué significa? El cuadrado de una suma de números. Recuerden que la cotangente es un número y el 1 es un número. Entonces se están sumando esos dos números. La cotangente, y si está elevado al cuadrado, sería el cuadrado de una suma. Eso es una propiedad. Aquí no está elevado al cuadrado, entonces solo es una simple propiedad distributiva. Lo que no es propiedad distributiva, solo lo copio. O sea, x al cuadrado, cotangente cuadrado de alfa. Menos y al cuadrado por 1. Recuerden que y al cuadrado es un número que se le llama variable, pero al final es un número. Ese número se multiplica por este otro número llamado 1. Todo número multiplicado por 1 da el mismo número. La otra propiedad distributiva sería menos y al cuadrado, otra vez. Pero ahora multiplicado ya no es por 1, ahora estaría multiplicado por la cotangente al cuadrado de alfa. Más, esto ya no es distributiva, solo lo copio. Y aquí sí hay distributiva, sería x al cuadrado por 1, sería menos x al cuadrado. Y menos x al cuadrado por cotangente cuadrado sería menos x al cuadrado otra vez, pero ahora por la cotangente al cuadrado de alfa. Aquí usé propiedad distributiva. Propiedad distributiva. Bien, ahora en el siguiente paso voy a utilizar otra propiedad. Esa propiedad se llama términos semejantes. Los términos que se parecen son semejantes. Por ejemplo, este término con el último término. ¿Cuántos términos notan ahí ustedes? Seis. 6 términos. Agarro el primer término y el sexto término y son semejantes porque se parecen. Solo que cambia es un signo. Otro término semejante sería el tercer término, ¿con quién? Con el cuarto término. También son semejantes.
Noten que el primer término y el sexto término son tan semejantes que son idénticos prácticamente, lo único que son opuestos. Opuestos significa que tienen signos diferentes. ¿Qué es un término semejante en álgebra? Es cuando tienen la misma variable y el mismo exponente. Eso es un término semejante en álgebra. Noten que aquí tienen la misma variable y el mismo exponente, por eso son términos semejantes. De hecho, no son más que semejantes, son iguales, solo que con signos diferentes. Si tienen signos diferentes, entonces fácilmente los puedo eliminar, ¿verdad? O sea, es como que yo diga 2 menos 2 es 0. O sea, fácilmente los puedo eliminar. Y también puedo eliminar los otros 2. Y al final solo me queda menos ya al cuadrado y menos x al cuadrado. Solo me quedó el segundo término y el quinto término. Solo esos términos me quedaron. Y esa es la respuesta que andaba buscando. Este sería el lado derecho. Empecé con el lado izquierdo y terminé en el lado derecho. Ahí ustedes ya saben dónde terminar. Cuando les digo verifiquen, ustedes saben en qué momento terminar el ejercicio. Cuando les digo simplifiquen, ustedes no van a saber en qué momento terminar el ejercicio. Y se les va a evaluar hasta donde lleguen. Obviamente, si llegan hasta lo más que se pueda, estarían en todo su derecho para recibir el puntaje completo. Si no llegan hasta lo máximo que se puede, pues hay que considerar hasta dónde llegaron ustedes, ¿verdad? Eso sí se puede hacer, considerar. Si se puede considerar que se les dé todo el puntaje, se les da todo el puntaje. Bien, entonces ahí, y que para llegar al lado derecho tuve que usar la propiedad de términos semejantes. Propiedad, términos semejantes. Profesor, tengo una pregunta. Uh-huh. ¿Alguna vez nos pediría que hagamos ambas cosas con un solo ejercicio, simplificar y verificar? Sí, es que de hecho, aquí lo que acabo de hacer es simplificar. Cuando ustedes agarran miren, ve, cuando ustedes toman el lado más complicado, lo que están haciendo es simplificar al lado menos complicado. Eso es lo que están haciendo. Si ustedes hubiesen agarrado el lado más fácil, entonces se tendrían que complicar para llegar al lado más complicado. Eso es más complicado todavía, más difícil todavía. Lo que hacen realmente al tomar el lado más complicado es simplificar. Solo que no lo ven así porque ustedes están metidos a rollos de verificar, de llegar al otro lado. Pero lo que están haciendo realmente es simplificando. Lo que quiero decir con todo esto es que la diferencia entre simplificar y verificar es que en verificar ya les están dando una pauta hasta dónde tienen que llegar. Aunque se puede hacer un poco más pequeño, como vamos a hacer en algunos otros ejercicios, se puede llegar a una respuesta, pero pues a lo mejor esta respuesta se puede hacer más pequeña todavía, pero no me lo están diciendo, no me lo están pidiendo, solo me están diciendo que del lado izquierdo lleguen al lado derecho y hasta ahí, deténganse. A lo mejor el lado derecho se puede hacer más pequeño, se puede simplificar, pero no me están diciendo eso. Entonces ustedes solo terminan hasta donde les dice en qué lado, hasta donde les dice el lado, ¿verdad? Lado, ya sea el izquierdo o el derecho. ¿Qué otro ejercicio que puedan elegir? Todos esos que Ingeniero, disculpe, no va a dar un puntito por la intervención del inicio para dar el resultado o la idea. ¿Cuál es la intervención que dio? La de cambiar la cosecante por acotangente y luego hacer la suma de términos semejantes. Sí, está bien. Sí, es que se me había olvidado quién y no iba a decir la persona porque ya había pasado mucho tiempo. Pero sí, solo por eso le volví a recordar cuál era la intervención para ver si era la misma persona.
Sí, está bien. Ok. Me pareció bien la interpretación. Entonces sí, un puntito adicional ahí por esa interpretación. Bien. ¿Algún otro ejercicio? El 46, propongo. La verdad que están bastante sencillos, que no saben cuál elegir. Inciso B. Seno de 2 beta. ¿Quién es el ángulo? Beta. Beta. Sí. ¿Y cuál es el otro ángulo? 2 2 beta. De hecho es 2 beta porque es lo que acompaña a la razón. El compañero dijo beta y me imagino que ya tiene algún razonamiento para haber dicho eso. ¿Cuál sería? Tal vez lo comparte con todos. Beta es una respuesta. Beta es el ángulo también. Y 2 beta es el ángulo. No sé si puede compartir por qué dijo que era beta. Bueno, pues yo lo supuse porque todas las razones van acompañadas en este caso de beta, pues, ¿verdad? Y como usted dijo, no necesariamente tiene que ser teta, puede ser cualquiera del abecedario. Bueno, no era la respuesta que andaba buscando, la verdad. Bien, entonces, seno de 2 beta y coseno de 2 beta, restándose. Hoy voy a empezar con otra unidad porque es necesario avanzar y les voy a enseñar por qué era beta un ángulo y por qué 2 beta es un ángulo también, 2 beta y beta. Normalmente se elige beta si vemos como 2 beta el doble de beta. Pero el doble de beta, imagínense que beta fuese 45 grados. ¿Quién sería 2 beta? 90 grados. 90. 90 grados. Entonces 2 beta también sigue siendo la variable, solo que significa el doble de otro ángulo, nada más. Por eso. Al final los dos son ángulos, pero esta razón trigonométrica siempre va a trabajar con 2 beta y ustedes tienen que dejar la respuesta expresada en términos de 2 beta. No es que van a cambiarlo a beta. No es que van a escribirme una razón cualquiera. Si yo les digo simplifiquen, no es que me lo van a dejar en términos de beta. Me lo van a tener que dejar en términos de 2 beta, porque ese es el ángulo. Ahora, si lo dejan en términos de beta, es porque le entienden otro concepto que voy a enseñar más adelante, pero eso hasta que enseñe ese concepto, ¿verdad? Se llama ángulo doble. Ese otro concepto, pero eso va a ser después. Bien. Estas dos razones se están restando y están elevadas al cuadrado. Luego tenemos otra razón aquí en el denominador, que es el coseno de 2 beta. Y luego tenemos, eso es en el lado izquierdo, y en el lado derecho tenemos la secante de 2 beta. Secante al cuadrado de 2 beta. No, perdón, secante de 2 beta nada más. Y menos 2 seno de 2 beta. Bien, entonces aquí es donde la compañera quisiera, a ver si me ayuda. Si elijo el lado derecho, recuerden que hay dos lados, lado izquierdo y lado derecho. Si yo eligiese el lado derecho, ¿estaría simplificando o lo estaría desarrollando? Desarrollando. Si elijo el lado izquierdo, ¿lo estaría simplificando o lo estaría desarrollando? Simplificando, no.
Si elijo el lado derecho, entonces ustedes lo tendrían que desarrollar, pero lo tendrían que hacer más complicado todavía. O sea, buscar una respuesta más complicada. Si eligen el lado derecho, lo estarían desarrollando. Y si lo estarían, y si eligen el lado izquierdo, lo estarían simplificando, pero ¿cuándo se van a detener? ¿En qué momento se van a detener? En cuanto lleguen al lado, a lo que aparece en el lado derecho. No significa que el lado derecho no se pueda seguir simplificando, posiblemente sí, pero yo quiero que se detengan en el momento que lleguen al lado derecho. Ahí es donde les digo yo que tienen un límite para terminar el ejercicio. Si eligen un lado, el límite es el otro lado. Y que la Licenciado, simplificar. Mande. una pregunta. Ahorita que hizo eso, ¿qué observaciones o qué analizó para saber cuál de los dos lados saber cuál de los dos lados es el que hay que simplificar? Porque a nosotros, bueno, a mí se me haría un poquito complicado saber con cuál de los dos empezar. No, cuando aparezcan paréntesis, lo primordial es eliminar paréntesis. Por ahí. Cuando aparezcan fracciones, lo ideal es eliminar fracciones también por ahí. O sea, aquí hay dos aspectos que pueden notar ustedes para empezar por ahí. Quiero eliminar fracciones y quiero eliminar paréntesis. Por ahí, esos son los dos aspectos. En el ejercicio anterior, si era el único aspecto que yo veía, era que antes habían 4 términos. Ese era el detalle que ustedes tenían que observar para saber por cuál lado empezar. ¿Cómo es posible que yo empiece por el lado derecho, donde solo hay 2 términos, y termine supuestamente simplificado en el lado izquierdo cuando hay 4 términos? Es imposible de pensar que de pasar de 2 términos a 4 términos signifique simplificar en el primer ejercicio. Ahora, en el segundo ejercicio, lo que quiero hacer para simplificar es eliminar fracciones, como ser esta línea de aquí, o eliminar este cuadrado. De hecho, las dos cosas voy a eliminar, las fracciones y el cuadrado, para dejarlo en términos así, ¿ves? En una sola línea. No sé si sirve esa respuesta. Okay. Sí, entiendo. Y en el caso de que se nos llegara a presentar de ambos lados del igual, lo mismo. Ahí sí tendrían que elegir cualquiera de los dos. Exacto. Ok. Gracias. Ahí hasta a mí me ponen a pensar. Continúa. Véanme, si ustedes creen que están pensando cuál elegir, hasta a mí me ponen a pensar si me pusiesen un ejercicio así. Habría que desarrollar ambos lados. A veces es necesario eso. Cuando ustedes empiezan por el lado izquierdo y no pueden llegar de ninguna forma al lado derecho, entonces ustedes lo dejan por ahí como un punto medio y empiezan a trabajar el lado derecho hasta llegar al mismo punto medio. Esa es otra forma de demostrar también. Cuando no hay forma de que ustedes elijan el lado izquierdo y no hay forma de llegar al lado derecho, entonces ahora eligen el lado derecho eligen el lado derecho por aparte y van a llegar a un punto medio de los dos, de los pasos. Cuando ustedes digan, pero aquí ya lo vi cuando usé el lado izquierdo, ya había pasado por aquí, entonces ahí terminan el ejercicio y solo las unen. Eso también se puede hacer. Bien, entonces yo tomo el lado izquierdo, tomamos el lado izquierdo. Sería seno de 2 beta menos coseno de 2 beta. Recuerden que el ángulo ahorita lo vamos a tomar como 2 beta. En otros tipos de ejercicios lo vamos a tomar como beta. Pero ahorita, porque no les he enseñado nada qué significa 2 beta, tómenlo como 2 beta. Y voy a tratar de llegar al lado derecho. Bien, primero antes de eliminar las fracciones, elimino el cuadrado. ¿Con qué propiedad? Con una propiedad que vimos ayer, sí, ¿verdad? solo que no suma, sino que diferencia.
Sí. Ayer vimos el cuadrado de la suma, ahora sería el cuadrado de la resta. Entonces aquí hacemos el cuadrado de la resta. Cuadrado de la resta. Entonces, esto de aquí, ¿verdad? El cuadrado de la resta. Y el cuadrado de la resta dice que si tengo dos números restándose, en este caso los números serían A y B, que están restando, y están elevados al cuadrado, elevo al cuadrado ambos números por separado, y bastante separado, y en medio pongo una multiplicación negativa. Una multiplicación negativa porque es el cuadrado de la resta. Antes había puesto una multiplicación positiva porque era el cuadrado de la suma. Esta multiplicación de aquí era positiva porque era el cuadrado de la suma. Como es el cuadrado de la resta, hago una multiplicación negativa, sería 2AB. El número A con el número B. Eso significa 2AB, el número A con el número B. Obviamente no sé quién es A y quién es B. Aquí sí sé. El número A es seno de 2 beta y el número B es coseno de 2 beta. Entonces, quedaría el número A, lo elevo al cuadrado, sería seno al cuadrado de 2 beta, menos la multiplicación de 2 a B. O sea, 2, el número A, que es seno de 2 beta, y el número B, que es coseno de 2 beta. Y miren y noten que el número B aquí parece negativo, pero yo lo tomo positivo, ¿ves? Noten que en la fórmula yo lo tomo positivo porque el negativo ya está por fuera, digámosle así, que ya está ahí de manera implícita. Entonces ahí está el negativo. No es necesario volvérselo a poner al coseno o al número B. No es necesario. Y aquí el número B lo elevo al cuadrado y positivo, ¿ves? Que sería coseno al cuadrado de 2 beta entre coseno de 2 beta. Bien, entonces el numerador queda. Noten que en el numerador aparece un seno cuadrado y un coseno cuadrado. Siempre estén alertas con eso, ¿verdad? ¿Qué significa seno cuadrado y coseno cuadrado? Es una identidad pitagórica. Búsquenla por ahí arriba y van a notar que es igual a 1. Siempre el seno cuadrado más el coseno cuadrado siempre va a ser 1. Alértense con eso siempre que la vean, ¿verdad? Entonces, seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1. Es la identidad pitagórica, es la identidad número 9. Entonces, escribo un 1 ahora. En el numerador escribo un 1. Y lo demás solo lo copio, que sería 2 seno de 2 beta, coseno de 2 beta. Entre, perdón, coseno de 2 beta. Ahora hago la propiedad distributiva. El denominador, ¿quién es el denominador? Coseno de 2 beta. El numerador, hay dos términos en el numerador. ¿Cuáles son los dos términos? 1 y 1. 2 seno, mande. 1 y 2 seno de 2 beta, coseno de 2 beta. Esos son mis dos términos. ¿Cómo lo sé? Por el signo menos. Entonces separo los numeradores. Los separo. Primero escribo el 1 y después escribo el otro numerador. 2 seno de 2 beta, coseno de 2 beta. Y el denominador va a ser el mismo para ambos numeradores. Sería coseno de 2 beta y coseno de 2 beta. Eso se llama propiedad distributiva para la división. O simplemente separación de numeradores. Como quieran que se los enseñe. La primera fracción, tengo dos fracciones. La primera fracción es una identidad pitagórica.
¿Cuál es? Perdón, es una identidad fundamental. Es una identidad recíproca. Cosecante. Es ahí, eso que está encerrado se Cosecante al lee. cuadrado. Secante, perdón. Secante de 2 beta. Recuerden que el ángulo es 2 beta, exacto. Entonces sería secante de 2 beta, ¿verdad? Secante de 2 beta. Secante de 2 beta, porque el ángulo es 2 beta. La identidad Pitagórica es la identidad recíproca. Es la identidad recíproca número... Es la número 4. 1 sobre coseno es secante. Es la número 4. Entonces, 1 sobre coseno es secante, identidad número 4. Ya, en la otra fracción, lo que voy a hacer es simplificar, o sea, hacerlo más simple. El coseno, como el coseno de 2 beta es un número y está en el numerador y está en el denominador, un número dividido entre otro número, el resultado es un 1. Entonces, al final solo me queda 2 seno de 2 beta. Eso es lo que queríamos llegar, ¿verdad? Hasta ahí es nuestro límite, aunque se pueda simplificar más, ese va a ser nuestro límite. Porque este es el lado derecho. El límite es nuestro lado derecho. Eso es lo que queríamos demostrar, ¿verdad? Noten que esta simplificación que hice en la segunda fracción solo se hace cuando ya sabemos que solo es un término. Recuerden, aquí identificamos que solo era un término. ¿Por qué solo era un término? Porque solo había un signo que lo separaba. Aquí ya no hay ningún signo. Aunque el signo podría decirse que es una multiplicación, pero los signos que dividen términos se llaman resta y suma. Esos son los signos que dividen términos. Aquí sí, podríamos decir que son términos, pero en forma de multiplicación. Cuando es en forma de multiplicación, los podemos eliminar fácilmente. Haciendo eso, dividiendo un número entre el mismo número, coseno de 2 beta entre coseno de 2 beta. Bien. Entonces, este documento se lo voy a pasar después, ¿verdad? Quiero avanzar en la clase, solo voy a dar un poco de contenido. Porque si lo hago mañana, a no ser que mañana se conecten hasta un poquito más tarde, una media hora más tarde para darlo mañana y practicar mañana. Es que yo ya avancé con los de la sección de las 5 en el contenido y mañana practicaría. No puedo retrasarme tanto tampoco. Y hacemos otro más de identidades. Yo diría que mañana después de las 8 porque así llevamos fresco el tema. Bien. Entonces dejémoslo para mañana entonces. Pero vamos a salir un poquito más tarde porque no creo... o sea, sí se puede terminar el tema mañana, pero veríamos muy pocos ejercicios para practicar. Aunque también voy a ver cómo avanzo con los de las 5 mañana. Todo va a depender de mañana. Bien, entonces no sé si tienen alguno otro para estos 4 minutos que faltan. O lo dejamos por aquí. Hagamos el 38, como le había mencionado, ese trae de ambos lados. Está bien, está bien. Sí, de verdad, los dos lados se ven idénticos. No se ve un lado complicado y un lado difícil, no se ve claramente. Bueno, si lo podemos resolver en ahorita, ¿no? No sé si seguirá bastante tiempo.
1 más coseno de teta entre 1 menos coseno de teta. Y el otro sería secante de teta menos 1 entre secante de teta más 1. Bien, entonces hay que identificar por cuál lado comenzar, ¿verdad? Lado izquierdo o lado derecho. Ahí sí yo no voy a discutir por cuál lado comenzar. Cualquiera de los dos se ven iguales, de hecho. Entonces pueden comenzar por el lado que ustedes quieran. Si me preguntan a mí cuál elegiría, ¿cuál creen que elija? Vaya. Sí, y me dicen por qué. Para un punto. El derecho. ¿Por qué elegiría el derecho yo? Bueno. No, yo sí elegiría el derecho, pero para el puntito, ¿por qué elegiría el derecho? Creo que sería más fácil para poder poner lo que se cante en términos de coseno. Para dejarlo en términos de coseno, exacto. Por eso elegiría el lado derecho. Solo por eso. No es por otra cosa, solo por eso, para dejar en términos de coseno. Entonces elijo el lado derecho. Sería secante de teta más 1 y secante de teta menos 1. Va a ser igual a... Bien, aquí es bien complicado. Si yo les digo, bueno, la identidad que van a usar es convertir secante a seno. La identidad para ello se llama recíproca, ¿verdad? La número 4. Todo lo que diga secante lo voy a convertir a 1 sobre coseno. Es la identidad número 4. Entonces, todo lo que diga secante lo voy a convertir a 1 sobre coseno. 1 sobre coseno. Esta es la identidad número 4. Ahora voy a hacer lo que se llama suma de fracciones. Le agrego este 1 que está al final, es un entero, lo convierto a fracción, solo lo divido entre 1. 1 entre 1 es 1. Luego multiplico en cruz y luego multiplico solo los denominadores. Entonces, en la primera parte, si multiplico en cruz, me va a quedar 1 por 1 y 1 por coseno. 1 por coseno de teta. Entre la multiplicación de denominadores. Sería coseno por 1 o 1 por coseno también. Entre, ahora el otro entre. Vuelvo a hacer lo mismo. Lo convierto a fracción, multiplico en cruz y luego los denominadores. La multiplicación en cruz sería 1 por 1 menos 1 por coseno entre 1 por coseno. Bien, hay una propiedad que este entre. Bueno, aquí lo que hice eso es suma de fracciones. Suma de fracciones. Ahora, hay una propiedad que ese entre de ahí, el entre más grande, lo puedo convertir a por. Entonces, me quedaría así, ¿ve? El numerador, este numerador, además lo voy a resaltar. Este sería un numerador, este sería otro, y este sería un denominador. Entonces, el primer el numerador se me convierte en 1 por 1, 1, más
1 por coseno de teta entre 1 por coseno de teta. Y el denominador se me convierte en otra fracción de esta forma. Solo cambio las posiciones de este denominador. Sería 1 por coseno, sería coseno de teta. Y este numerador se convierte en denominador. Sería 1 por 1 menos coseno de teta. Otro de ustedes, alguno de ustedes seguramente haría esto. Sí, ¿verdad? Y es válido también, es lo mismo, da el mismo resultado. Y luego noto que este es un término que está multiplicado con este otro término. Lo puedo ver así, son dos términos. O puedo notar que este coseno con este otro coseno se puede hacer uno, porque uno está en el numerador y otro está en el denominador. Entonces al final solo me queda 1 más coseno de teta por 1 sobre 1 menos coseno de teta. Y todo número multiplicado por 1 da el mismo número. Entonces al final me queda solo 1 más coseno de teta entre 1 menos coseno de teta. Todo número multiplicado por 1, vamos a creer que todo esto es un número, 1 más coseno de teta, está multiplicado por 1, da el mismo número, entonces solo lo escribí. Prácticamente lo que hice es moverlo a la otra fracción. Me quedó eso. Este es el lado izquierdo, ¿verdad? Lado izquierdo. O hacen la propiedad distributiva, también lo pueden ver así. Quieren ver así. 1 por 1, 1. Y 1 por coseno, coseno. Entonces le quedó 1 más coseno. Entre 1 menos coseno. Esto de dividir coseno entre coseno, esta parte de aquí que me dio un 1, cuando dividí coseno entre coseno, solo es válido cuando se están multiplicando. Noten que ya lo había hecho en uno de los ejercicios anteriores, ¿verdad? Aquí. Este coseno de arriba se está multiplicando al seno. Solo puedo hacer eso de tacharlo, por decirlo así, o de convertirlo a 1 cuando se está multiplicando. Bien. Tengan buena noche. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, ingeniero. Muchas gracias. Gracias, profesor. Buenas noches. Gracias, Lick. Buenas noches, Rick. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos.